Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo evento para combinados. Y bueno, este evento queríamos hacer una secuencia que a mí personalmente me funcionó bastante bien. Se trata de secuencia de conteo y es un cambio a la del 35 por todo. O sea, vamos a cambiar algunas cosillas. Va a depender mucho de la ruleta que tengáis, de cómo os esté saliendo, si os sale en apuestas muy bajas, si os sale en apuestas muy altas. Y yo decir que a mí al principio me he estado saltando el por 2, pero al final del evento he estado jugándolo con el por 2 incluido. Así que si te interesa esta secuencia, ya sabes, empezamos justo después de la intro. En esta ocasión vamos a contar, vamos a hacer conteo. No nos vamos a parar cuando nos salgan los 3 martillos. Es importante saber eso. Si queréis hacer una secuencia para buscar los 3 martillos, o sea, el ataque, hay varias en el canal. Y bueno, en esta ocasión solo vamos a reiniciar cuando salgan los 3 símbolos. Así que vamos a ir buscando los 3 símbolos en la apuesta que salgan. Da igual si salen por 1, si salen por 2, si salen por 3, si salen por 15, por 50, por 150 o por 400. Ya depende de la barra que tengáis de apuestas. Y nada, pues deciros que a mí personalmente me ha funcionado súper bien. Esta secuencia es una modificación de la del 35 por todo y a mí me ha estado funcionando bastante bien. Y bueno, esta secuencia vamos a hacerla y nada, no nos vamos a entretener más, así que apuntad porque es una secuencia súper sencilla. No vamos a traer más secuencias más difíciles como una que traímos y parece que no gustó mucho. Así que vamos a intentar traer las secuencias más fáciles, aunque de vez en cuando si encuentro una secuencia que no sea de estas tan fáciles y veo que funciona, la voy a traer igual. Pero que ya sabéis, si no os gusta una secuencia, tenéis en el canal varias que siguen funcionando igual. También quería agradeceros a todos por el apoyo que mostréis al canal y sobre todo por estas felices fiestas que ya mañana mismo estaríamos en Nochebuena. Así que va a depender mucho desde dónde estéis viendo el vídeo, pero aquí en España mañana sería 24 de diciembre. Así que ya sería Nochebuena. Felices fiestas, pasadlo súper bien y espero de verdad que os haya tocado algo en la lotería. Si sois de aquí de España tenéis lotería, espero que algo hayáis pillado. Así que no nos vamos a entretener más y vamos a traer la secuencia. En esta secuencia vamos a empezar en por 1, vamos a pasar por todas las apuestas, pero en el caso de que os salgan en apuestas muy bajas, os podéis saltar el por 2, incluso el por 3, depende mucho de vuestra ruleta. Yo no recomiendo saltaros el por 3, pero si lo hacéis y os funciona, perfecto, va a depender mucho de las tiradas que tengáis y va a depender mucho de cómo queráis jugar de alto. En las secuencias de conteo ya sabéis que yo intento apostar hasta el máximo que puedo. En la ocasión esta, si tenemos la barra del por 400, si se nos pasa al por 4000, por 6000, podríamos subir, siempre y cuando tengas bastantes tiradas. Yo no lo recomiendo, pero bueno, si queréis apostar al máximo, con esta secuencia lo podéis hacer. Y vamos a empezar en por 1, vamos a tirar 40 veces. Vamos a tirar 40 veces en por 1, 40 veces en por 2, 40 veces en por 3, 40 veces en por 15, 40 veces en por 50 y 40 veces en por 150 o por 400, dependiendo de la barra que tengáis. Si tenéis la del por 150 subiríamos al por 500, otras 40 veces y ya al por 1500, 2500 y al por 6000. Así hasta vuestra apuesta máxima. Vuestra apuesta máxima significa que vais a apostar dependiendo de las tiradas que tengáis. Siempre es muy importante eso. Y si tenéis la barra del por 400, en lugar de pasar al por 1500, hay barras que te pasan a por 1000, otras barras te pasan al por 2000, va a depender de la barra que tengáis. Yo personalmente me pasa al por 1000 y después al por 6000. Creo que es el 6000 o el 4000. No estoy muy seguro de eso ahora mismo. Pero bueno, tened en cuenta de que sería o 6000 o por 4000 la apuesta máxima. El por 20000 no recomiendo que lo hagáis.
a no ser que tengáis millones de tiradas y queráis perder muchísimo. Si queréis perder mucho, podéis apostar en por 20.000. Y nada, pues básicamente esa es la secuencia. Es la secuencia para la barra del por 150 y para la barra del por 400. Vais a hacer 40 tiradas por apuesta y si veis que os salen muy bajitas, en apuestas muy bajas, os vais a saltar el por 2. Yo no recomiendo saltarse el por 3, pero bueno, también podéis hacerlo si veis que aún así sigue saliendo en apuestas muy bajas. Tened mucho cuidado porque si salen en apuestas muy bajas una de las rondas, seguramente os salga en una apuesta muy alta y perdáis muchas tiradas si no estáis preparados para ello. Así que si queréis tomarlo con calma, no os saltéis ninguna apuesta, jugar desde el por 1 hasta vuestra apuesta máxima sin saltaros ninguna, porque así creo que es como más podemos ganar. Esta secuencia está bastante bien y a mí me funcionó. Incluso yo había momentos en el que ya más o menos tenía mi ruleta controlada y me saltaba el por 2 y el por 3, pero era cuando tenía una apuesta muy larga. La siguiente, casi siempre, repito, casi siempre, no siempre, pero casi siempre sale en la apuesta más corta, así que me pasaba del por 1 al por 15. Pero es cuestión de conocer vuestra ruleta. No a todos tenemos la misma ruleta y recordad que es lo que siempre digo, es un juego de azar. Coinmaster es un juego de azar, así que no os recomiendo que lo hagáis a no ser que tengáis vuestra ruleta más o menos ya controlada del todo. Y bueno, ya terminando la secuencia, quería también agradeceros a todos y nada, por el intento que hemos tenido de recuperar el canal. Hemos tenido bastantes miembros nuevos, o sea, mucho apoyo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Tenemos más miembros que nunca en el canal. Y nada, los suscriptores pues se han parado un poquito y las visualizaciones de los vídeos se han parado un poquito, así que por favor agradecería muchísimo si alguien en el grupo de WhatsApp o en algún grupo pregunta por la secuencia, no escribirla, por favor mandarle el link del vídeo, porque o sea, me han mandado el segundo aviso ya y para el tercer aviso ya no recuperamos el canal de ninguna de las maneras, así que si de verdad estáis interesados en que el canal siga, por favor no pongáis las secuencias escritas. Es un favor que os pido si queréis que esto continúe, porque ya tengo 2 avisos de que el canal no se recupera, de que estoy perdiendo visualizaciones en los vídeos, y al tercer aviso ya no me van a decir más nada directamente, pues me van a quitar el canal y ya está. Y bueno, y además de todo eso, si no fuese por vosotros, no estaría aquí. Tenedlo por seguro, no estaría aquí porque tiene muchísimos quebraderos de cabeza, estoy intentando hacer muchas cosas. Los directos que hicimos tampoco han funcionado muy bien. Los vídeos que hago recomendando pues series o películas tampoco funcionan bien. O sea, no está funcionando el canal. Y nada, deciros que si esto sigue así, pues pronto, más pronto que tarde, al final terminaremos cerrando el canal. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y nada, desearos felices fiestas, que tengáis unas navidades espectaculares. Y antes de Nochevieja tendremos otro vídeo, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Ve conmigo al canal del Enflame, donde las secuencias te harán